Seguimos avanzando, ahora con el contenido sobre marcos normativos de protección de los derechos políticos de las mujeres. Y quiero comenzar con la recuperación de la violencia extrema que muchos callan y que se sacude de forma, yo diría, innombrable a las familias que pierden a las mujeres políticas que son aniquiladas. ¿Por qué insistir en reconocer que esto lo tenemos que superar y lo tenemos que arrancar de nuestras vidas? En el bloque anterior lo revisamos, uno de los temas. El feminicidio es una violencia extrema, irreparable. Pero en lo que yo me quiero detener es en la impunidad que priva. De cada 100 personas que son asesinadas, la tasa de detención del asesino es apenas de 7 casos. 7 casos. Una de las características del feminicidio es que los cuerpos han sido humillados, tienen lesiones infamantes. Cuando decimos que los cuerpos han sido humillados es que pueden presentar características propias de violencia sexual, no solo de tortura. Características de infamia, infamantes, que van a sus partes privadas, a las partes que se hipersexualizan, que se acentúan por su sexualidad. Que no solamente el cuerpo se le desmembra, se descuartiza, sino que presenta estas huellas de rabia contra las partes íntimas de la mujer. Y que sin detenerse en esa rabia, el cuerpo se deja en un espacio público para que sea advertido por la ley. Esta ley, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no es el único marco normativo, lo vamos a ver. Está la Convención de Belém do Pará y está la CEDAW, que hablan de los mecanismos, los procedimientos, los principios, el marco que los estados se comprometen para que las mujeres en términos políticos tengamos esta participación. Y eso nos regresa al artículo primero, porque el artículo primero habla de los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo todo lo que se revela es un sistema conectado, dinámico, que está ahí de protección para nosotras. Y que lo que necesitamos entre hombres y mujeres, que estamos abrazando nuestra ciudadanía de manera activa, debemos de estar en descontento contra la violencia política, sea la que sea. Sea una violencia mediática, una violencia simbólica, sea una violencia extrema, como lo que acabamos de ver del feminicidio. Estos elementos nos ayudan a pensar de distinta manera lo que vemos como ordinario. Esto a lo que nos obliga es a plantearnos
eso que está normalizado no tiene nada de normal. Eso que es tolerado no tiene nada por lo cual tenga que ser tolerado. Debemos de poner los límites. Y los límites claros se encuentran en la aplicación de la ley. Y la ley está ahí para nosotros. Revisando esto, en el artículo 35 nos habla el artículo 35 de nuestra Constitución, nos habla de votar en las elecciones populares. Es vital que contemos con nuestra tarjeta de elector. ¿Por qué es vital? Porque con ella podemos ir a votar. Si no estamos en nuestro lugar de residencia, me puedo ir a una casilla de atención múltiple, atención abierta, de tránsito. Por alguna razón me tuve que mover por algún pendiente, por alguna cosa que tuve en mi vida que es totalmente normal. Pues entonces llevar mi tarjeta de elector, no olvidarla, ubicar la casilla a la que yo pueda acceder y entonces ejercer mi voto. Estamos avanzando tanto que fíjense, nuestra raza que está fuera del país, se están dando ya los movimientos pertinentes para que ejerzan el voto. Y creo yo que eso es algo que revela el compromiso de algunos partidos políticos y de iniciativas también del Ejecutivo Federal por darle este sentido progresista al ejercicio de los derechos políticos. Votar es muy importante. Y esta cuestión de la transparencia va de la mano. ¿Por qué va de la mano? Porque nada de estar manoseando las listas electorales. Nada de que se cuentan hasta los votos de muertos. Claro, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, pero estoy hablando en el sentido de que nos están tomando el pelo, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos las listas del registro electoral y ahí se encuentran personas fallecidas? Alguien nos está tomando el pelo. Y ese alguien, la responsabilidad la tiene el Instituto Nacional Electoral. O sea, es ahí donde nosotros tenemos que fiscalizar. El ejercicio del voto va a dar cuenta de cuál partido fue más competitivo, de cuál partido efectivamente nos convenció. Ya quitémonos de que si compran, de que si tratan de llevarnos a la tentación de que con tanto y pues móchate con el voto y yo me mocho con la lana. No. Ya tenemos también nosotros que dar el paso a desactivar esos tráficos. Porque nuestro voto vale más que unos cuantos pesos. Es darle a nuestra actuación ciudadana la dignidad que merece. Nosotros no somos moneda de cambio. Nuestro voto no es moneda de cambio. Nuestro voto está más allá de esas malas prácticas de tráfico de dinero de algunos partidos políticos. Sigamos avanzando. Nosotros en este artículo 35 tenemos el derecho de asociarnos libremente. Ya lo vimos. También tenemos la responsabilidad de participar siempre y cuando en la defensa de nuestro país y de las instituciones, participar activamente con la fuerza. O sea, aquí jalen a cuentas el himno nacional. En cada hijo la patria tiene un soldado. En cada hija la patria
tiene a una soldadera. Y claro, somos una cultura que nos la rifamos. Nos la rifamos al límite. Sabemos de esos riesgos entre la vida y la muerte cuando ciertos gobiernos federales nos dejaron a un narcoestado. Tengamos memoria y declaremos con nuestro voto a quien no queremos en la cúpula del poder por ser corruptos y abrazar la impunidad, por ser infames y traidores en la patria y por haber manchado la vida pública de quienes tienen una ascendencia en la cúpula del poder, en la política. Es que el servicio público es una distinción. Y si no se entiende, es que la persona que está ocupando un puesto de esa magnitud está en el lugar equivocado porque no está al nivel de lo que eso compromete. Vuelvo al punto de este artículo. El voto en las urnas decide presente y futuro. El voto en las urnas es ejemplo para nuestros jóvenes, adolescentes, para nuestros niños y niñas. El voto en nuestras urnas es un ejemplo de responsabilidad a nuestra patria. Y bueno, ese mismo artículo nos señala que nosotros podemos ser nombradas para alguna comisión, para alguna función. Yo ya les conté esto de estar como funcionario de casilla, como funcionaria de casilla. Ya les comenté de poder participar en candidaturas, teniendo precandidaturas y lanzarnos a ese tipo de proyectos de servicio público. Servicio público. Es decir, ¿cuál es la necesidad que a mí me toca atender como servidor público, como servidora pública? ¿Cómo debo de dirigirme a mi ciudadanía? ¿Cómo debo de dirigirme a las mujeres ciudadanas que participan y tienen derechos políticos? Todo esto engloba la cuestión del artículo 35 de nuestra, yo diría, sólida y poderosa Constitución. El artículo 36 nos habla de nuestras obligaciones ciudadanas. Y sí, no todos son derechos, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. Y entre esas obligaciones está efectivamente el votar. Fíjense cómo se juega en el ejercicio del voto el derecho y la responsabilidad. La responsabilidad y la facultad de ejercer nuestra voluntad de preferencia. Tenemos la obligación de participar en las consultas populares y hoy por hoy en los procesos que impliquen revocación de mandato. Tenemos la obligación de desempeñar cargos de elección popular en la federación y en las entidades federativas. Y bueno, pues estos cargos de elección popular también son una distinción. Y digo esto porque la distinción de servir a la ciudadanía, de servir a niños, de servir a jóvenes, de servir a adultos mayores, de servir a nosotras las mujeres, de servir a personas con discapacidad, de servir. La trascendencia en ser humano está en acariciar y abrazar la oportunidad de servir a otro ser humano, de servir a otros grupos, de servir a un bienestar general. El artículo 37 nos dice
cómo es que nosotros efectivamente podemos mantener nuestra nacionalidad mexicana. La nacionalidad se puede perder. Fíjense, eso lo aprendí con mis maestros. O sea, yo pensaba, pues ya está dado, soy mexicana, pues sí, soy mexicana los 365 días del año y pues, ¡zas!, ya se acabó. No, la nacionalidad mexicana se puede perder. ¿Cómo es que la podemos perder? Les voy a comentar algunos elementos. Uno de ellos es porque aceptemos títulos nobiliarios. Ah, pues el duque de tal, la condesa de tal. ¿Lo aceptas? Estás renunciando a tu ciudadanía mexicana. Y fíjense, en el mundo, ser mexicana, ser mexicano, es un motivo de simpatía internacional. Un motivo de simpatía. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando hay estos actos de terrorismo en vuelos internacionales que secuestran un avión comercial, están ahí las personas tomando ese vuelo, los terroristas hacen un listado de dónde provenimos cada uno de los pasajeros. La nacionalidad, una de las nacionalidades en nuestro mundo, bajo la lógica de los terroristas, que tiene el menor peligro de ser ejecutado, es siendo mexicana o mexicano. Y esto proviene por una política que, otra vez, desde el humanismo mexicano, México está abierto al mundo. México se entrega al mundo. México busca la concordia, busca la cercanía entre los pueblos. Y eso también es una postura política. Regresando a nuestro artículo 37, ¿por qué más nosotros podemos perder nuestra ciudadanía mexicana? Y fíjense, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero. Y eso tiene lógica. Pensémoslo así, en lo más común de nuestras vidas. Primero la casa. Primero la casa. Y pues no ser ese candil de la calle y oscuridad de la casa. Así dice el dicho. ¿Estamos quedando bien con un país extranjero? No, o sea, fíjate aquí. ¿Cómo puedes contribuir? ¿Qué se necesita? ¿Con qué participas? Y esto es algo que yo les menciono constantemente a mis estudiantes. Piensa con qué contribuyes en tu país, en donde vives, en tu colonia, con tu comunidad. ¿Con qué participas activamente? ¿Qué das de ti para servir a otros? Por eso, bueno, este artículo lo que nos está señalando es que ser mexicano también es un motivo de orgullo, de compromiso, de obligación cívica con la patria. Entonces no podemos admitir, a menos que queramos perder la nacionalidad mexicana, no podemos admitir títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal. Sí, hay una jefatura que dice, ok, hazlo o no lo hagas. Este artículo es muy, muy interesante. Les pido por favor entonces que le echen un lente. Y bueno, tenemos otros importantes que hablan del voto, como el artículo 41, que señala, y con esto vamos a cerrar, que señala el sufragio universal, es decir, el ejercicio del voto, universal, libre, secreto y directo. Muchas gracias. Muchas gracias.